Amigos de Biblia Libre, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio de salvación y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y un abrazo muy especial a todas las personas que desde hace unos minutos ya se están saludando, están hablando con los hermanos, bendiciéndolos, lanzando versículos, lanzando opiniones, incluso chistes. Todo eso es muy bueno. Es confraternidad, es coinonía, es amor, es integración entre hermanos. Dios nos ha mandado a integrarnos, a conocernos. Hay personas que por medio de Biblia Libre han conocido personas desde la Argentina hasta Norteamérica, pasando por Europa, Centroamérica, Suramérica. Hemos aprendido a conocer personas de diferentes culturas, de diferentes naciones, de diferentes tradiciones. Gracias a Dios, incluso de diferentes denominaciones. Damos gracias a Dios por ello. Es una obra maravillosa la que el Señor hace por medio de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias por ello y gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos en nuestra sección, en nuestro estudio sobre misterios del Génesis. Misterios del Génesis. Y estamos en Génesis capítulo 18. Así que, ¿qué le parece si me acompaña a orar para que el Señor nos dé luz? Porque hoy tenemos algo espectacular, algo maravilloso, algo muy bonito. Acompáñeme por favor a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por estar en tu presencia. Toda la gloria, honra y alabanza son para ti. Ayúdanos, Señor, a entender hoy qué es realmente interceder. Ayúdanos a entender el mensaje que tú tenías para Abraham. Ayúdanos a comprender lo que tenía que comprender a Abraham y que fue de bendición para todas las naciones de la tierra. Ayúdanos a que cada parte, cada versículo, cada capítulo, cada concepto que trae la palabra pueda ser entendido de la mejor forma posible y predicado de la mejor forma posible. Danos la habilidad de poder compartir de una buena manera este mensaje y que llegue a lo más profundo de los corazones y de las vidas de aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a entender que debemos interceder los unos por los otros, orar y clamar los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, te lo pido con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, desde la clase pasada, desde la última vez que nos vimos, estábamos ya tocando el tema de la intercesión y hablamos de que Abraham en el capítulo 18 había sido visitado por 3 hombres. 2 de ellos eran ángeles y el tercero era el mismo Señor. El mismo Señor, ¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia así lo define. Es una teofanía. Como la Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios el Padre, entonces entendemos que el que vio a Abraham en esta oportunidad era Dios el Hijo. Es decir, el Señor Jesucristo se manifiesta, es una teofanía, se manifiesta a Abraham, ya se le había manifestado en otras oportunidades, no sabemos muy bien cómo, pero en esta oportunidad se le manifiesta en forma de un hombre, que viene y él lo atiende con su esposa, y hacen todo lo posible para que estos hombres estén bien. Hasta ahí íbamos. De hecho, hice la introducción sobre la intercesión, pero pues no toqué el tema de la intercesión. Y es que este texto realmente nos habla de eso. Y hoy vamos a hablar de la intercesión de Abraham. Porque nos han enseñado muy mal el tema de la intercesión. Nos han enseñado que uno al interceder como que le dobla el brazo a Dios. Como que tengo que insistir y persistir hasta que Dios haga lo que yo le digo. A algunos otros les han enseñado a decretar, a proclamar, a reclamar sus palabras o sus bendiciones. Y que tenemos derecho legal. Que porque Cristo murió en la cruz, entonces tenemos el derecho legal de ser bendecidos. Y de que lo que nosotros queremos se cumpla. Y no es así. Eso es completamente contrario a la palabra de Dios. Recuerdo, y no sé si ya lo había contado, precisamente, puedo volverlo a contar como anécdota y testimonio, que yo creía eso. Y hace muchos años fui a orar por un enfermo y a declarar, confesar y proclamar que se sanara. Yo confieso, declaro, proclamo que este hombre es sano en el nombre de Jesús ahora mismo. Levántate, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Y nunca los abrió y se murió. Desde ahí no me volvieron a invitar a orar por enfermos. Porque no depende de mí. Porque no es por muchas ganas que yo le meta al asunto, por mucho énfasis que haga en mi oración. No se trata de eso. Se trata de que Dios haga su voluntad. Y la intercesión tiene que ver más conmigo que con Dios. Dios ya ha definido lo que va a hacer. Posiblemente lo que Él va a hacer tiene como medio mi intercesión, que eso es diferente. Pero no estoy cambiando la voluntad de Dios, no estoy cambiando el punto de vista de Dios, no estoy cambiando las decisiones de Dios. Dios siempre ha sabido qué va a hacer en cada situación. Porque nada en este universo se sale
de su control. Ahora bien, está ahí Abraham con Sara, se llama Sara, y con los 3 hombres, y se levantan de la mesa. Y ahí es donde vamos en el capítulo 18 de Génesis, en el versículo 16. Y dice la palabra de Dios: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces se levantan de la cena, se van mirando hacia Sodoma, y entonces el Señor hace una pregunta. ¿Pero qué pasa con el Señor? ¿Está confundido? ¿No está el Señor seguro de lo que va a hacer? Fíjese que la Biblia coloca aquí el tetragramatón, que en nuestra Reina Valera es traducido como Jehová, es decir, YHWH. Hay gente que predica una herejía. Dicen que Jehová del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que hay 2 dioses en el Antiguo Testamento. Eso es una mentira. Eso es falta del conocimiento de la palabra. Eso es no estudiar la Biblia, que porque en el Antiguo Testamento era cruel y en el Nuevo Testamento es amor. Pues en el Nuevo Testamento se muestra su ira, así como en el Antiguo Testamento también se muestra su amor. Lo que pasa es que hay que estudiar bien y a fondo. Y aquí es un amigo amoroso que quiere hablar con su amigo, que quiere darle información. Ahora, ¿está preguntándose si debe darle información? ¿Está Dios angustiado diciendo: no sé si contarle a Abraham o no contarle? No. ¿Qué tal él interprete que esto es un chisme? ¿Será que sí le sirve de algo? No es eso. No es eso. Es una pregunta retórica. Fíjese que él está diciendo que Abraham va a ser el padre de una nación grande y fuerte, y que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, hay una razón por la cual él va a contar. Pero entonces, ¿qué? ¿Está confundido y no sabe si contarle? No, esto es un lenguaje antropomórfico. Es para que nosotros entendamos la relación entre Dios y Abraham. Que Santiago nos especifica era una relación de amigos. Fue contado a Abraham entre los amigos del Señor. ¿Qué es un amigo? Alguien que recibe más información. Alguien que sabe cosas que otros no saben. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, ahora serán amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Al amigo se le comenta, se le cuenta. Por eso, lo que está diciendo Dios en este pasaje no es: ¿le cuento a Abraham o no le cuento a Abraham? No estoy seguro. No, lo que estoy diciendo es una pregunta retórica. ¿Habría yo entonces, o habría alguna razón más bien para no decirle a Abraham lo que voy a decirle? Eso es lo que él realmente está queriendo decir en este texto. Él ya sabe lo que le va a decir. Es decir, no hay confusión alguna en Dios. No es que Dios esté dudando de alguna acción que él vaya a tomar. Al contrario, lo que está diciendo la Biblia es algo para que nosotros entendamos la lógica y la naturaleza del Señor, porque es inentendible si no lo hace de una manera antropomórfica. Es un antropomorfismo. Podemos entender a Dios por medio de este tipo de cosas, de cuestiones. Ahora Dios dice: definitivamente este hombre va a ser el padre de una nación grande, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una razón por la cual Dios va a dar información a su amigo. Hay una razón importante. Y no se confunda, mi hermano querido, esto no es un chisme. No es un chisme. Hay que diferenciar la información importante del chisme. Cuando usted da información importante, usted tiene el argumento y sabe la funcionalidad positiva de esa información. Sabe que la información que va a dar es una información constructiva y edificante. En ese sentido, Dios no está dándole un chisme. Ay, venga Abraham, le cuento lo que voy a hacer con Sodoma. Y algo que no le he dicho a nadie, pero usted me cae bien y porque me cae bien se lo voy a decir. No es así. Tú necesitas saber esto. Porque tú vas a ser el padre de una nación grande y así le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y la información que le va a dar no es tanto la destrucción de Sodoma. Ya vamos a darnos cuenta cuál es la verdadera información que necesitaba saber Abraham. Pero que por medio de la destrucción de Sodoma la aprende. Así que aquí no hay chisme alguno. Aquí no hay una información fuera de contexto, como muchas veces sí hacemos en la iglesia. Cuando damos informaciones que para nada edifican. Cuando hablamos cosas que para nada construyen. O muchas veces hacemos por los medios masivos de comunicación como el internet. Dar información que para nada edifican.
Cuando yo evalúo todo el material que me llega para transmitirlo o para darlo a conocer, descarto la mitad, mi hermano, más de la mitad, porque considero que no es edificante. Lo que evidencio, lo que sale a la luz, lo que coloco en los videos es porque considero que debe o puede o efectivamente es edificante y que las personas pueden distinguir mejor la sana doctrina y pueden conocer mejor al Señor si conocen esos conceptos. Así que la transmisión de información que nosotros hacemos no es chisme, porque edifica. Porque edifica. Porque no estoy hablando de hermanos en Cristo. Y cuando hablo de hermanos en Cristo, lo hablo no para señalarlos y acusarlos como herejes, sino para que todos podamos hacer una reflexión de la palabra de Dios y una reflexión bíblica. No es un ataque. Todo el mundo se siente atacado cuando hablan de ellos. No tienen por qué. Yo no me siento atacado cuando hablan de mí, no necesariamente. Muchos que han hablado de mí me han hecho reflexionar sobre mis errores. Claro que sí. Está bien que hablen. Está bien hacerme reflexionar a mí mismo sobre mis propios comportamientos. Pero la gente se ofende cuando les tocan a sus líderes porque son idólatras. Idolatran a sus pastores, los colocan como héroes intocables de los cuales nadie puede decir absolutamente nada. Y eso es tan pecaminoso como la idolatría del Antiguo Testamento. Tan pecaminoso como lo que hicieron ellos en el templo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23 y en otros capítulos. Es tan idolátrico como el becerro de oro. Es aún peor. Así que el Señor definitivamente no está dando un chisme. El Señor está dando una información adecuada, indicada sobre su juicio a su amigo Abraham. Asimismo, el Señor hoy nos da información. Hoy tenemos la información de la palabra de Dios. Somos amigos de Dios. Somos amigos del Señor. Él nos llama ahora amigos. No es que dejemos de ser siervos, sino que además de siervos somos amigos. Por eso tenemos información y la información está en la palabra de Dios. Aquel que no tiene esa información, que no la conoce o que no la entiende es porque no es amigo de Dios. La única manera de conocer eficazmente esa información que está en la Biblia es siendo amigo de Dios, teniendo una relación con el Señor. Entonces Él nos da a conocer lo que la Biblia enseña y entonces entendemos el sacrificio de Cristo y entonces entendemos nuestra necesidad de arrepentimiento y entonces entendemos el juicio por venir. La información que el Señor le va a dar a Abraham es de un juicio por venir y no es para cambiar la opinión de Dios. Dios no está intentando que Abraham le convenza de lo contrario. Es algo que Él ya ha definido. Y vamos a verlo, analicémoslo a través de la Escritura. Analicémoslo. Verso 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora bien, vemos varios aspectos acá interesantes. Número 1, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Había gente que estaba clamando en contra de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es esa gente? ¿Quiénes estaban pidiendo juicio contra Sodoma y Gomorra? Dios y su santa justicia en primer lugar. Seres angelicales seguramente. La multitud de las víctimas o de los que sufrían los vejámenes en Sodoma y Gomorra. La creación misma. Todo. Ahora, hay un clamor por justicia. Similar al que hay hoy. Cuando vemos este mundo corrupto, corrompido, pecador, y a veces hablando con amigos o con hermanos en Cristo, uno dice: ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y uno levanta un clamor al cielo y le dice: Señor, ven, Señor Jesús, ven. Porque este mundo ya no aguanta más pecado, más inmundicia, más corrupción. Ahora, el Señor está demostrando acá que escucha esa oración. Él ha escuchado el clamor de muchos en contra de Sodoma y Gomorra. Él ha escuchado ese clamor. Él lo ha oído. Y le dice algo que parece contradictorio a Abraham. Le dice: ahora voy a descender y voy a ver si ellos han consumado todo ese pecado. ¿No sabía Dios
que ya habían consumado todo ese pecado? ¿Hay acaso algo en el universo que Dios desconozca? Eso diría alguien que interprete hiperliteralmente el texto. Dios ya sabía que ellos habían consumado ese pecado. Dios ya sabía eso. Ahora lo dice como en futuro. Yo descenderé, pero está ahí con Abraham. Lo que le está diciendo es, estoy aquí para que ellos no tengan excusa. Porque yo mismo voy a estar allá. Voy a tener argumentos. Yo ya sé que pecaron. Yo ya sé que fallaron. Yo ya sé que son inmundos ante mis ojos. Y ya sé el juicio que voy a poner en contra de ellos. Pero voy a estar ahí en medio de ellos para que ninguno de ellos diga que no había razón para hacer lo que voy a hacer. Eso es lo que el Señor está diciéndole a Abraham. Por eso dice, voy a descender. Voy a tenerles argumentos. Voy a tenerles pruebas. Por lo cual emití este juicio. El Señor, lo que realmente le está intentando enseñar a Abraham en todo este texto, es que su juicio es santo y es perfecto. Eso es lo que realmente Dios le está enseñando a Abraham. Le está demostrando que el juicio que va a traer sobre Sodoma es un justo juicio. Que Él tiene las evidencias, que Él lo va a ver personalmente para que nadie le diga, no, Señor, es que esas oraciones en contra de Sodoma eran chismes. Esos sí eran chismes. No, Sodoma no está tan mal, Señor, no te preocupes. Nosotros estamos hasta bien, ya estamos adorando tu nombre también. No pienses que no. Es que necesitas conocerlo de primera mano. Nadie puede decirle eso. Nadie. Como nadie puede decirle al Señor que nosotros no merecemos el castigo y el juicio que se avecina a la tierra. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo descendió. Él vino y caminó con nosotros. Él estuvo aquí, conoció de primera mano. Por eso somos inexcusables. Por eso nadie tiene excusa. Porque Él vino aquí, estuvo aquí, caminó con nosotros y no pecó. El Señor no pecó. Vio la corrupción de los religiosos, sobre todo, a quienes más acusó. Dios convivió con los pecadores y les predicó y acusó y señaló a los religiosos. Esa es la actitud de Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo todo el tiempo, ¿o no? ¿O no fue eso lo que hizo con los fariseos? Acusarlos, señalarlos, demostrarles su error y su hipocresía, mientras le acusaban a Él de compartir con pecadores y con personas que merecían la condenación. ¿Qué está diciéndoles el Señor? Es que yo conozco el pecado. Y el pecado más grave es el no arrepentirse de su pecado. Es la soberbia de creerse en buenos. Ustedes, queridos y amiguísimos fariseos, se creen buenos. Creen que merecen el cielo por su religiosidad, por sus ritos, por sus rituales. Pero si no creen en mí, no merecen nada, decía el Señor. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. A eso se refería. Mientras los otros pecadores miserables se arrepentían de sus pecados. De ahí la parábola precisamente del fariseo y el publicano. El fariseo se crecía y se creía, Señor, yo guardo la ley, Señor, yo hago todo lo que está en la escritura. Mientras el publicano se humilla, yo no merezco, yo no soy digno. Hoy esa misma actitud la vemos reflejada en nuestros religiosos fariseos. Y no por defender la sana doctrina, como algunos quieren tergiversar la palabra para hacer entender que aquellos que defendemos la sana doctrina somos los fariseos. No. No se trata de sana doctrina, no se trata de lo bíblico. Se trata del orgullo, se trata de la arrogancia, se trata del creerse superior al otro, cuando nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Se trata de no humillarse todos los días ante la presencia de Dios, reconociendo que nada somos y nada tenemos. Por eso el juicio de Dios contra los fariseos y los religiosos era claro. Mientras a los pecadores los perdonó porque se arrepintieron y se humillaron. Por eso la sentencia contra los pueblos que lo vieron a él caminar iba a ser peor que la de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que el mismo Señor Jesucristo dice. Porque a ellos se les exige más
porque más se les amó, porque Jesús estuvo ahí, porque Jesús predicó ahí. Por eso a nosotros, que tenemos la palabra de Dios y que tenemos el privilegio de predicarla, se nos exige más que a los demás, porque el Señor tuvo una gracia especial para con nosotros y misericordia. Y cuando somos arrogantes y creemos que tenemos la verdad absoluta, y cuando somos arrogantes y nos ufanamos de nuestros títulos o de nuestro conocimiento, de nuestra supuesta sabiduría, entonces somos dignos de una condenación más severa. Entre más conocemos al Señor, más humildes debemos ser. Entre más conocemos del Señor, más debemos reconocer nuestra pequeñez, nuestra insignificancia. El Señor va a traer un juicio sobre esta tierra. Ya lo ha decretado. Y nosotros clamamos para que venga pronto. Es algo inevitable. Ahora bien, más adelante veremos eso. Sigamos viendo qué más dijo el Señor. Verso 23. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Aquí vemos algo muy interesante. Pero terminemos de leer. Verso 25. Lejos de ti está hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, cuando vamos a ver el contexto, Dios propicia la charla. Se queda él solo, los otros hombres se van. No sabemos si se fueron los tres y después simplemente Abraham habló con el Señor. Lo más posible es que no, que simplemente los ángeles hayan ido y quedó él solo con el Señor hablando. Él quería hablar solo con Abraham. El Señor propició esta charla. Va a enseñar algo profundo, increíble, y que ellos van a tener que enseñarle a sus hijos. Abraham va a tener que enseñarle a sus hijos y los hijos de él van a tener que enseñárselo a sus hijos. Por eso él propicia esta charla. Número 2. Abraham entiende que necesita estar cerca del Señor para interceder. Así que el Señor se acerca, están ellos dos solos y comienza supuestamente, bajo la lógica de él, a interceder por Sodoma. Para interceder por alguien hay que estar cerca del Señor. Hay que ser amigo del Señor. Mire la confianza que se toma Abraham. Y mire que el Señor pudo haberlo tratado más drásticamente. O sea, el Señor pudo haberle dicho: pero qué incredulidad la tuya, Abraham, ¿es que acaso no sabes que yo soy Dios? ¿Cómo te atreves a decir que si yo castigaré al justo con el impío, es que acaso piensas que yo no sé que allá todos son impíos? ¿Crees que no he evaluado eso? ¿Piensas que tú puedes pensar algo que yo no he pensado, Abraham? ¿Pudo Dios haberle contestado así? Si yo hubiera sido Dios, le hubiera contestado así: gracias a Dios no soy Dios. Ni lo seré jamás. Pero es más que eso. Dios quiere enseñarle algo. Dios le va a enseñar algo de su naturaleza. Él comprende que aún Abraham es muy ignorante. Ha tratado con él años y años y años y aún no le conoce bien. Y se lo va a demostrar aquí. Así que él busca esa charla. Y Abraham algo sí entiende, y es que para ser escuchado necesitaba estar cerca del Señor. Así que se acerca a charlar con él. ¿Usted quiere interceder? ¿Quiere orar por otros? ¿Pero usted no sigue la Biblia? ¿Usted vive en pecado? ¿Usted no se ha arrepentido de sus pecados? ¿Usted sigue haciendo lo malo ante los ojos del Señor? ¿Cómo va a interceder por otros si ni siquiera puede interceder por usted mismo? ¿Cómo va a orar por el hermano de aquí o el hermano de allá si usted vive en un pecado continuo? Para orar por otros, interceder por otros, hay que estar cerca al Señor. Hay que estar en comunión con Cristo. De lo contrario, tus pecados no dejarán escuchar la intercesión que tienes por otros. ¿Cuál es la única oración que Dios escucha de una persona que vive en pecado? Pues una oración de arrepentimiento. No más. Hay personas que viven en el pecado, en adulterio, en fornicación, haciendo lo malo y oran todas las noches y piensan que Dios les está escuchando. Y cuando por misericordia Dios hace algo a favor de ellos, entonces ellos dicen: sí, ven, Dios me escuchó. No, Dios no lo escuchó. Perdóneme. Dios tuvo misericordia, que es diferente.
Pero Dios solamente escucha en beneficio a sus hijos. A sus hijos. Y solo es hijo de Dios el que cree en Jesucristo, se arrepiente y se aparta de sus pecados. La oración que debes hacer es: Señor, me arrepiento de mis pecados y ayúdame a apartarme de ellos. Tú eres mi Señor, mi Salvador, perdóname. Pero si tú vives la vida como se te venga en gana, y aún así llegas por la noche a pedirle al Señor bendiciones y que te dé un mejor trabajo y que puedas tener bien tu matrimonio y que te sane de la enfermedad, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú crees que Dios va a responder esas oraciones? Dios puede tener misericordia porque Él es Dios y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero esa no es la oración que necesitas hacer. Dios no está escuchando esas oraciones. La oración que necesitas hacer es: me arrepiento de mis pecados, perdóname. Me arrepiento, ayúdame a cambiar. Entonces Dios escuchará tu oración. Entonces puede ser que el Señor conceda o no. Conforme a su voluntad, Él lo hace. Entonces podrás orar por otros para que el Señor los ayude. Pero mientras vivas como se te viene en gana, no esperes que Dios te bendiga o que Dios te dé o que Dios te ayude. Es irónico escuchar a personas que viven en sus pecados como si nada y después dicen: ay no, gracias a Diosito me fue muy bien, conseguí trabajo. No, ¿cuál gracias a Diosito? Dios poderoso y maravilloso permitió que eso pasara, pero tal vez ese trabajo sea para mal, no lo sabemos. Porque tú no vives conforme a la palabra de Dios. Porque tú haces con tu vida lo que se te da la gana. Y cuando tú haces con tu vida lo que se te da la gana, le estás diciendo a Dios: no me importa tu opinión, yo sé más que tú. Puede que tú seas Dios y todo, pero yo sé cómo manejar mi vida. Así que no te metas en mi vida porque yo hago con mi vida lo que me viene en gana. Yo sé cómo llevar mi vida. Entonces estás siendo arrogante y engreído. Dios no escucha tu oración. ¿Me entiendes la lógica? Dios no te va a oír. Ahora, algo más que vemos en el texto. Abraham reconoce la maldad de esas ciudades. ¿No habrá acaso 50 justos? ¿Qué quiere decir? Que sabe que hay muchos injustos. Él reconoce que es una ciudad llena de injustos. Pero Abraham no se da cuenta bien de la naturaleza de Dios. Parece estar intentando convencer a Dios de que no haga eso. Y ese no es el propósito de la intercesión. El propósito de la intercesión no es convencer a Dios de que haga algo contrario a lo que ha decretado. No. El propósito de la intercesión es entender la voluntad que Él ya ha decretado. Intercedo por alguien que está enfermo, le ruego al Señor: sánalo. Sánalo, por favor, porque espero que dentro de su decreto esté que por medio de la oración se sane. Pero eso implica entender también que si Él decretó que muera, morirá. Y no hay nada que hacer. Si el Señor decretó que una persona está enferma y que por esa enfermedad se va a morir, no se va a morir por nada más, sino por esa enfermedad. Le pueden dar un disparo ahí, no se va a morir porque Dios decretó que se muriera por esa enfermedad. ¿Me entiende? Nada fuera del plan de Dios, nada fuera de la soberanía de Dios sucede. Lo que pasa es que mucha gente no entiende esto de los atributos de Dios, no lo comprende, lo trata de humanizar. Como pronto daré a conocer un video de un pastor que hizo una prédica terrible alrededor de este tema. Pero son spoilers, no voy allá. Ahora, Abraham no lo está entendiendo bien. Abraham no conoce completamente la naturaleza del Señor. Abraham no está reconociendo completamente cómo es el Señor. Él es justo. La pregunta que le hace a Abraham es absurda. Decirle: Señor, no hagas tal cosa. ¿Cómo va a sufrir el injusto por el justo? ¿Cómo? Eso es una injusticia y tú no eres injusto, eres Dios. Pues claro. O sea, Abraham, todo lo que le estás diciendo a Dios sobra. Abraham está argumentando de una manera equivocada, mi hermano. Como muchos de nosotros argumentamos muchas veces. Si Dios definió lo que haya definido, por el mero hecho de ser Dios, eso que definió es perfecto y bueno.
aunque traiga consecuencias malas aparentemente. Pero lo que definió el Señor es justo y es bueno. Pensar que Dios va a condenar a justos es no conocer a Dios, no conocer la naturaleza de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe sobre quién viene el juicio. Uno de los argumentos más populares en contra de aquellos que creemos en que Dios ha predestinado a quienes han de ser salvos es que dicen, yo no entiendo cómo Dios puede dejar que algunas personas se condenen sin importar lo que hagan para ser salvos. Un momento. ¿Me está diciendo que hay personas que pueden ganar su salvación? Y entonces esas personas contestan, no. Estoy diciendo que hay personas que pueden creer en Cristo, pero como no fueron seleccionadas para salvación, sino para condenación, se condenan. Pues si creen en Cristo fueron seleccionadas para salvación, no para condenación. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 9, ¿es Dios acaso injusto? En ninguna manera. No hay la más mínima posibilidad de injusticia en Dios. Aquel que quiere salvarse, que anhela salvarse, que desea estar con el Señor, pues estará con el Señor. Porque ese anhelo, ese deseo, parte de que el Señor lo puso en su corazón. No partió de Él, es imposible que parta de Él. Si tiene ese anhelo y deseo es porque esa persona nació de nuevo. Es porque esa persona ha sido transformada y es una nueva criatura. Los que se van a condenar no les importa. Las personas que van derechito para la condenación eterna no les interesa. No están buscando a Dios. Si busca a Dios es porque Dios lo escogió. Si busca a Dios sinceramente y de corazón, es porque realmente Dios puso el querer como el hacer conforme a su buena voluntad en el corazón de esas personas. ¿Me entiende? Así que decir que la doctrina de la predestinación está equivocada porque las personas que quieren ir al cielo no pueden, ya que no son elegidas por Dios, es absurdo. Es presumir que Dios es injusto. Y no es así. Dios es justo. Es absolutamente justo. Los que se condenen será justo que se condenen. Y los que se salven será justo, pero no por ellos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien los justificó, nos justificó para que seamos salvos. No sé si me entiende. Si quiere aprender más sobre este tema, tenemos 4 videos alrededor del tema de la predestinación que usted puede ver aquí mismo en ese canal. Pero ese no es nuestro tema hoy. Lo cierto es que Abraham no conoce completamente los atributos de Dios. Es imposible que Dios sea injusto. Y el mero hecho de que él lo pueda siquiera considerar ya es un desconocimiento completo de la naturaleza divina. Dios no es injusto. Dios es completamente justo. Pero Dios le tiene paciencia. Ahora, ¿por qué Dios quiere condenar a Sodoma? Judas capítulo 1 verso 7 lo dice. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que no fue solamente el fuego que cayó y los consumió y destruyó las ciudades. No, fue la condenación eterna la que ellos van a sufrir. Ese fuego que cayó del cielo no es más que un tipo y sombra del fuego que les atormentará por siempre. ¿Qué es realmente ese fuego? Bueno, eso es otra prédica. Pero lo cierto es que Judas está dando aquí las razones. Ellos fornicaron. La palabra fornicación es la palabra porneia en el griego, que significa inmoralidades sexuales. Literalmente, Judas está hablando que en Sodoma y Gomorra hubo inmoralidades sexuales. ¿Y cómo fueron esas inmoralidades sexuales? Pues más adelante lo sigue explicando. He ido en pos de vicios contra naturaleza, contra lo natural. ¿Qué es contra lo natural? La homosexualidad. ¿Es para la Biblia la homosexualidad una inmoralidad sexual? Sí. ¿Es un pecado? Sí. ¿Fue Sodoma y Gomorra condenadas o fueron condenadas por este pecado? Sí. Claro que sí. Y decir que no es así es desconocer todo el argumento bíblico.
los amigos liberales que quieren justificar a Sodoma y Gomorra, dicen no, ese no fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Ese no fue el pecado. Pero si se lo leo en Judas, el mismo Judas, capítulo 1, versículo 7, en la traducción al lenguaje actual es más claro, mire. Algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga. Los arrojó al fuego que nunca se apaga. Para que sufran allí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Es mucho más clara la traducción al lenguaje actual. Aunque es más exacta la Reina Valera, a decir verdad. Pero el mensaje es el mismo. Y sin embargo, estos conocidísimos teólogos liberales que hoy en día invaden las iglesias dicen, no, ese no fue el pecado. Y aquí en los Estados Unidos ustedes ven todas esas iglesias muchas de estas iglesias presbiterianas, hermanos, bautistas, metodistas, anglicanas, diciendo, no, eso no fue el pecado. Sodoma y Gomorra, no, ser homosexual no es pecado, dicen ellos. Amor es amor, love is love. Y entonces, ¿dónde está el pecado? Pues dicen, no, mire, Ezequiel 16:49 al 50 nos dice cuál fue el pecado. ¿Cómo argumentan ellos? Ellos dicen, he aquí, dice Ezequiel, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Miren, esta fue la maldad, dicen. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces ellos dicen, ¿se da cuenta que aquí no menciona nada sexual? Si hubiese sido por homosexualismo que Dios determinó destruir a Sodoma y Gomorra, aparecería en Ezequiel. Ezequiel está dando la razón, y la razón resumida es la falta de hospitalidad, dicen ellos. ¿Será verdad? Analicemos el texto. Primero, está diciendo que la causa del pecado es la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Eran ricos. Eran ricos. Recuerda usted que Abraham rechazó. Cuando Abraham tenía un cariño por Sodoma. Porque Abraham los había rescatado, ¿se acuerdan? Los había rescatado. Y el rey de Sodoma le ofrenda o le quiere dar un pago por el rescate. Y Abraham lo rechaza. Pues parece que ese pago que rechazó Abraham enriqueció a Sodoma y a Gomorra. Eran ciudades ricas, prósperas, donde ganaban bien y hacían poco. Y eso los llevó al pecado. Y sigo afirmando, y voy a demostrarlo más adelante, que era un pecado sexual. La base del pecado de ellos era sexual, como lo dice Judas. Ese era el fundamento del pecado de ellos. Aunque no esté explícito en Ezequiel, sí está implícito, y ya lo voy a demostrar. Pero ¿por qué se originó ese pecado? Eran demasiado prósperos. No hacían nada. Eran soberbios. Tenían abundancia de ociosidad y estaban saciados de alimento. No tenían nada más que hacer. ¿Usted se ha dado cuenta que los países donde más fuerte se impulsa todo esto de la agenda es en los países más ricos? Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo. En Europa. Y cuando hablamos de América Latina, ¿cuáles son los países que más han crecido con esto de la agenda y que más patrocinan los movimientos LGTBIQA+, y todas esas letras? Brasil, la superpotencia de Sudamérica. Chile, que también tiene una economía muy fuerte, muy grande. México. Los demás van ahí atrasito, pero también van corrompiéndose. Pero usted se da cuenta que entre más rica sea una sociedad, más llegan a este tipo de vejámenes.
En los países más pobres eso como que no es tan común y no están luchando por eso, como que tienen otras cosas más importantes en qué pensar. Es decir, esa gente no está pensando en cuál es su género y cómo lo escojo, porque está pensando en cómo consigo pan para no morirme de hambre mañana. Así que aunque las dificultades sean distintas, tanto en la pobreza como en la riqueza, puede haber corrupción y pecado. Y hay personas que no saben llevar sus riquezas. Hay personas que no saben administrar sus riquezas. A veces en la vastedad de las riquezas también abunda el pecado. Si usted es próspero, bendecido, si usted por alguna razón tiene recursos suficientes y más que suficientes, no piense que usted se lo merece. Pero yo soy muy inteligente, estudié mucho. Usted no sabe cuánto me maté las pestañas para lograr lo que he logrado. Usted puede haber hecho lo que quiera. Usted no se lo merece, ni yo tampoco. Es por misericordia todo lo que tenemos. Es por gracia. Y cuando usted cree que se lo merece, es cuando viene la soberbia. Ahí dice soberbia. Creemos que nosotros hemos ganado la posición que tenemos, que nosotros somos dignos de tener las riquezas que tenemos. Y entonces eso nos lleva al pecado. Ese es el primer paso para ir cada vez peor en el pecado. Así que no se jacte en su riqueza, sea generoso, comparta con otros, bendiga a los siervos del Señor, invierta en la obra de Dios, ayuda a los pobres, menesterosos y desamparados. Porque a eso nos mandó el Señor. No se jacte en sus riquezas. Es que yo gano más que todos ustedes. Ustedes vieran el trabajo que yo tengo. Yo no necesito esto. Yo gano por encima de todo lo que ustedes ganan. Soberbia. Esa actitud engreída, soberbia, lleva al pecado. Estas naciones como Alemania, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, ricas, porque uno tiene que decirlo, aquí no se va a morir usted de hambre. De alguna manera siempre hay trabajo y uno no se muere de hambre en los Estados Unidos. Por eso la degradación moral tan grande de esta nación. Por eso están dejando los principios bíblicos y cristianos. Por su soberbia. Por creerse en los más grandes y poderosos del mundo, cuando el único grande y poderoso es Él. Cuidado con la sobreabundancia. Ahora, la palabra abominación es la palabra toevá. Hicieron y se llenaron de soberbia e hicieron abominación. El verdadero pecado es eso, la abominación, toevá. ¿Y qué es toevá? Miremos. Toevá, abominación, asqueroso, cosa detestable. Se usa en Deuteronomio 22:5, entre otros textos, donde dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, toevá, es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, Ezequiel sí está hablando de la homosexualidad, aunque no la menciona como tal. Habla de abominación y en ese contexto la abominación se puede entender como inmoralidad sexual, como la porneia del Nuevo Testamento. Ese es el toevá que usa Ezequiel en el texto. Por eso decir que el pecado era la falta de hospitalidad y que por falta de hospitalidad fueron consumidos con fuego de una manera terrible como básicamente ninguna otra ciudad en su tiempo, es algo completamente tomado de los cabellos. Porque aunque sí era un pecado la falta de hospitalidad, no era una razón para semejante juicio. Así que no, mis queridísimos amigos liberales, no fue por falta de hospitalidad, fue por abominación, como esa abominación que nos muestra Deuteronomio 22:5, que no está hablando Deuteronomio 22:5 de que las mujeres no pueden usar pantalón. No está hablando de eso, mi hermano. Porque ni los hombres usaban pantalón en aquella época cuando se escribió eso. El pantalón fue inventado muchísimo tiempo después. Eso no está hablando de pantalones o faldas. Está hablando de roles. Está hablando de roles. El hombre debe comportarse como un hombre y la mujer debe comportarse como una mujer. La mujer no debe ponerse en el lugar del hombre ni el hombre en el lugar de la mujer. Somos complementarios, complementarianismo. Y eso es lo que vemos ahora. Hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidas de hombres. Uno no sabe si es hombre o es mujer. Y algunos dicen, no soy ni hombre ni mujer. En un desorden espantoso, terrible, por el cual el castigo vendrá también
a esta tierra y será peor que el que vino a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son un tipo del juicio final. Esta tierra ya no más será consumida con un diluvio. No habrá otro diluvio sobre esta tierra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Será consumida por fuego. ¿Cómo fue consumida Sodoma y Gomorra? Por fuego, pero ya de Sodoma y Gomorra hablaremos la próxima clase. El caso aquí es, mis amigos queridos, ese era el pecado. Y merecía un castigo. Era abominable ante los ojos del Señor este tipo de prácticas sexuales. Y sigue siendo abominable. Porque el Señor no cambia de opinión. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero bien, Abraham no está intercediendo realmente por su sobrino. Está intercediendo por Sodoma, por un pueblo pecador, pensando entre él o dentro de él que en ese pueblo había gente buena. Abraham pensó, yo salvé a esa gente. El rey quiso darme dinero. Y vi familia reunirse, y vi a los niños llorar, y vi a las madres abrazarlos, y vi gente que me agradeció. Él tenía cierto cariño después de haberlos rescatado, ¿recuerda usted? Él no está intercediendo por su sobrino, nunca intercedió por Lot, nunca. Él está intercediendo por la gente, porque él cree que esa gente es buena. Tal vez Dios no se dio cuenta que era buena. Tal vez yo sí me di cuenta que era buena. Señor, si hay 50 justos, ¿qué tal si hay 50? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros juzgamos si alguien es bueno o malo conforme a nuestros parámetros, y nuestros parámetros no son los parámetros de Dios. ¿Quién nos ha engañado para hacernos creer que nosotros podemos saber mejor quién es bueno o quién es malo? La Biblia es absolutamente clara, Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. Todos nos hemos desviado, todos somos injustos. Todos merecemos el castigo y el fuego eterno. Todos. Y entonces, ¿por qué nosotros hemos recibido la misericordia en Cristo? ¿Por qué Abraham recibió misericordia? ¿Por qué Lot va a recibir misericordia? ¿Por qué no los demás? Porque la misericordia no es una obligación. Es algo voluntario. La palabra enseña que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él no tiene obligación de tener misericordia con todo el mundo. Él tiene misericordia con quien quiere, tiene misericordia, y con quien no quiere, pues no tiene misericordia. ¿O es una obligación para mí perdonar la deuda a todos mis deudores? Si yo tengo 4 personas que me deben, yo podría perdonárselas la deuda a todos los 4. Pero yo digo, no. Se la voy a perdonar a Pepito. ¿Por qué? Me cae bien. Quiero perdonársela a Pepito. Se la perdono a Pepito, pero a los demás se las cobro. ¿Y estoy siendo injusto? No. Tuve misericordia de Pepito, ¿por qué? Porque es algo opcional, parte de mí. Ellos me deben a mí, no yo a ellos. Así que yo, si quiero perdonársela a Pepito, le perdono la deuda. No me pague los 10,000 pesos, Pepito, no me preocupe, tranquilo. Y a los otros, ustedes sí, les estoy esperando. O me pagan o me pagan. ¿Y estoy siendo malo? ¿Estoy siendo injusto? ¿Tiene preferencia por Pepito? Pues claro. Sí, claro que tengo preferencia por Pepito. Por alguna razón. Y por eso quise tener misericordia con él. Ay, pero Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura. Dios no hace acepción. Dios no puede tener preferidos. Dios tiene escogidos. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta que toda la Biblia nos habla de los escogidos del Señor? ¿Se ha dado cuenta que toda la Biblia nos muestra el mismo panorama? Escogió a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham? Nada. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo escogiera? Absolutamente nada. ¿Qué hicimos nosotros para que nos escogiera? Nada. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque quiso. ¿Porque vio algo bueno en nosotros? No. ¿Porque vio que lo íbamos a escoger a él? Tampoco. Porque quiso. Solamente porque quiso. ¿Y es injusto Dios? En ninguna manera. Porque lo justo es que todos nos condenemos. Y quiso tener misericordia con nosotros. ¿Y entonces hizo acepción de personas? No, porque el castigo
Por nuestra rebelión lo pagó Jesús en la cruz. Así que todo castigo es pagado. Lo que pasa es que a algunos, a los que reconocemos al Señor como nuestro Dios, a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, el castigo fue pagado sobre Él. Para los que no le reconocen, pues el castigo es pagado sobre ellos. Pero Dios tiene que ser absolutamente justo. Justo. Abraham no entiende que Dios es absolutamente justo. Abraham cree que sí hay gente buena. Y resulta que no. No, Abraham, en Sodoma no hay buenos. No hay buenos. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer eso? ¿Se da cuenta cómo el mensaje a Abraham es un mensaje aplicable a todos nosotros y es un mensaje tan profundo y tan grande? Abraham tenía que entenderlo. No hay justos, Abraham, entiéndelo. No hay justos, a menos que yo los haga justos. Ahí va mal la lógica de Abraham. Entonces Abraham intenta cambiar los planes de Dios. Estás loco, Abraham. No hay nada peor que intentar cambiar los planes de Dios. Porque es Dios. Y todo lo que haya planeado es justo, agradable y perfecto. Dios nos libre de poder cambiar los planes de Él. Gracias a Él no podemos cambiar sus planes. La oración, la intercesión no es para cambiar el propósito de Dios, no es para convencer a Dios de que no haga algo. La oración y la intercesión es para conformarnos nosotros a su propósito, para entender lo que Él quiere hacer, no para cambiar sus planes. Hay gente que ayuna pensando en que se ayuna mucho y Dios lo ve sufriendo. Entonces Dios dice, ay no, sí, pobrecito, no, concedámosle lo que está pidiendo. No, tú no puedes cambiar los planes del Señor. Tú no puedes cambiar lo que Dios ya ha definido. No oramos, ayunamos y rogamos, intercedemos para cambiar los planes del Señor, sino para que nosotros podamos ser cambiados y entender su propósito. ¿Y eso quiere decir que Dios no concede lo que nosotros oramos o rogamos? No, tampoco. Dios sí concede lo que nosotros intercedemos, si Él quiere. Si Él quiere. Porque nuestra intercesión, nuestra oración, puede ser el medio que Él decretó para que su voluntad se haga. Entonces hay una persona enferma. Dios, ¿qué decretó? Que esa persona se sane. Pero ¿cómo decretó que se sane? Haciendo que nosotros oremos. Cuando nosotros oramos se sana. ¿Quién lo sanó? ¿Nosotros? ¿Nuestra oración? No, el Señor lo sanó. Pero el Señor decretó que nosotros oráramos para que eso pasara. ¿Me entendió? Es un medio para cumplir su voluntad. ¿Y qué pasa si esa persona no se sanó? Que Dios decretó que esa persona se muriera. Nuestra intercesión puede o no ser el medio que Dios decretó para sanar a alguien, o para obtener una bendición, o para obtener un trabajo, o cualquier otra cosa. Pero siempre está ahí. Puede o no. Todo depende de Él. El asunto es que nosotros no sabemos qué es lo que Él ha decretado. Es algo que nosotros desconocemos por completo. Así que dependemos completamente de su voluntad, de lo que Él quiere hacer. Ahora bien, sigamos mirando el texto, verso 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él comienza a darse cuenta, sí, bueno, sí tiene razón. Si ha definido destruir a Sodoma es porque no hay 50 justos. Como que no estoy entendiendo bien. Yo soy polvo y ceniza, pero mire cómo sigue. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y luego dice, y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si se hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar.
Abraham está como intentando, Señor, ¿y si hay 45? No, yo no la destruyo si hay 40. ¿Y si hay 40? No la destruiría. ¿Y si hay 35? Tampoco. ¿Y si hay 30? No. ¿Y si hay 20? No la destruiría por amor a los 20. ¿Y si hay 10? No la destruiría por amor a los 10, Abraham. Y ahí como que Abraham frena. En algunas iglesias le enseñan a uno y le dicen, si ven, le faltó fe a Abraham. Abraham debió haber dicho, y si hay uno, por uno no la destruyes. Pero no era eso lo que tenía que decir. Lo que pasó ahí es que Abraham entendió. Entendió algo que muchas veces nosotros no hemos entendido. Que no hay ni un solo justo. No se trata de que Abraham necesitaba seguir reduciendo el número y así salvaba a Sodoma. No se trataba de eso. Se trataba de entender la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. No hay ni un justo. Y alguien me dirá, ¿y Lot? ¿No era justo Lot? Pero Lot no era justo por sus propios méritos. Lot fue justificado por Dios. Dios lo hizo justo. Pero él no era él justo por él mismo. Él por él mismo merecía la misma condenación que tuvo Sodoma. Pero él lo hizo justo porque quiso salvarlo y sacarlo de ahí, aunque Lot no lo merecía. Sí, señores. Tal vez él no haya tenido el nivel de corrupción que tenía la gente de Sodoma. Él no era y no había caído en la homosexualidad y en ese tipo de cosas que ellos practicaban. Pero sin lugar a duda, habíamos visto ya en estas prédicas cómo era un hombre ambicioso. Un hombre que escogió lo mejor para él y dejó lo peor para su tío. Un hombre que a la final había sido poco leal. Y hasta aquí usted se da cuenta que Abraham ni siquiera ha intercedido por Lot y no lo va a hacer. ¿Por qué Abraham no intercedió por su sobrino? ¿Le tenía rencor, rabia? No. Abraham se da cuenta que no hay ningún justo, ni siquiera su sobrino. Que si alguien se salva de ahí, es porque Dios quiso salvarlos. No porque ellos lo merecían o porque ellos hicieron algo para ser salvos. Y eso nos habla de nosotros, hermano. Este mundo será destruido y todos merecemos ser destruidos junto con este mundo. Y solamente por la misericordia de Dios Él salvará al que Él quiere, a un pequeño grupo, a los que Él elija. Nos justificará para sacarnos. Nos ha hecho justos para salvarnos. Pero no por nuestras obras o porque hiciésemos algo que mereciera esa justificación. No, no es por eso. Es simplemente porque Él así lo quiso. Porque Él así lo designó. Porque Él así lo decidió. No oremos para cambiar la voluntad de Dios. No oremos para que no venga el juicio de Dios. No. No oremos, Señor, no traigas tu juicio sobre la tierra, no traigas tu juicio sobre él o sobre ella. No, no oremos así. Dios sabrá si ha emitido un juicio y es decisión de Él. Oremos para que el Señor permita que esas personas se arrepientan. Pero el juicio sobre la tierra es un juicio ya decretado. Entonces, no podía Abraham cambiar la voluntad de Dios como no podemos nosotros cambiarla en nuestra intercesión. Dios no está buscando salvar a Sodoma y Gomorra. Dios no está hablando esto con Abraham para que Abraham le dé argumentos y él decir, bueno, sí, hay como 10 justos. No, sí, no destruyamos a Sodoma. No, ese no es el propósito de Dios. Dios está hablando con Abraham para que Abraham entienda que él es absolutamente justo y que lo que va a hacer es justo. Así como nos lo está haciendo entender a nosotros hoy. Que algunos se pierdan, la mayoría, y unos pocos seamos salvos, no es algo injusto. Es absolutamente justo. Parte de la justicia de Dios. Él no debería habernos salvado, pero por amor lo hizo. Nos salvó, nos dio vida. Si necesitas cambiar a Dios,
Si necesitas cambiar los planes de Dios, entonces ese Dios en el que crees no es el Dios de la Biblia. No necesitas cambiar los planes de Dios. Ahora, Lot no sería condenado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 8. Y libró al justo Lot. Mire cómo Pedro habla de Lot. Justo. ¿Porque era el único justo? ¿Porque él no merecía la condenación? Usted va a darse cuenta más adelante cómo Lot peca. Peca. Sin embargo, Lot era justo. ¿Por qué? Porque Dios lo justificó. ¿Y por qué lo justificó? Por la fe. Lot fue justo no por él mismo, sino por la obra de Dios. Y dice Pedro, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Como Dios lo había justificado, Dios le había permitido ser salvo, entonces él vivía consternado y abrumado por el terrible pecado de su ciudad. Pero la ciudad no podía ser salva. No se trataba de que Abraham siguiera bajando. Bueno, Señor, por uno salva a Sodoma. No. Pero si hay un justo, Dios lo salvará. Si hay solo uno, Dios lo sacará. Y eso efectivamente fue lo que hizo. Abraham deja de insistir porque comienza a entender que Dios es justo. Que obviamente él no va a castigar a alguien que él mismo ha justificado. Entiende que todos merecemos el castigo. Jeremías 7:16, mire lo que dice. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me rasgues. Ni me ruegues. Estaba pensando en rasgues los vestidos. Ni me ruegues. Estoy mal de la vista, ¿ya se dieron cuenta? Porque no te oiré. No te oiré. Jeremías 11:14. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Dios diciéndole a su pueblo que no ore por otro pueblo, varias veces. Oremos porque el Señor salve el planeta. No vamos a orar porque el Señor salve el planeta. El Señor ya definió lo que va a hacer con este planeta. No se trata de eso. No podemos cambiar las decisiones de Dios. No podemos cambiar su santa y maravillosa voluntad. Ezequiel 14, 12 al 20. Justicia del castigo de Jerusalén. Nos da precisamente el mismo ejemplo. No puedes cambiar los planes de Dios por medio de tu intercesión. Simplemente Él es justo. Y precisamente eso es el Evangelio. El Evangelio es anunciar el límite de la paciencia de Dios. El Evangelio es anunciar el límite de la paciencia de Dios. Las personas piensan que predicar el Evangelio es predicar el amor de Dios. Y no es cierto. Predicar el Evangelio es predicar la justicia de Dios. Cuando tú predicas la justicia de Dios, entonces el amor de Dios será evidente. Predicar el Evangelio es decir a las personas, estás condenado, si no te arrepientes, arrepiéntete. Mereces la condenación. ¿Crees que pecas? Le dice uno a una persona que no se conoce de Cristo y alguien dirá, sí, yo peco todos los días. ¿Cuántas veces crees que pecas? Bueno, no sé. Digamos que una vez al día. En un año, ¿cuántos pecados tienes? Pues 365. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 20 años. Entonces tienes más de 6,000 pecados. Digamos 6,000, descontemos los primeros años de tu vida. Si en un tribunal humano te acusaran de 6,000 delitos y fueras efectivamente culpable de 6,000 delitos, ¿cuál crees que sería tu condena? Cadena perpetua, a la silla eléctrica. Exacto, eso es justicia. Estamos condenados y merecemos esa condena.
Pero solamente por la muerte de Cristo, Él toma nuestra condena. Es imputada a Él. Él nos sustituyó y por eso hoy somos justos ante los ojos de Dios como Lot. Y nos sacará de la destrucción total que habrá sobre este planeta, del acabose total que habrá sobre esta tierra, del juicio que Dios ya ha decretado venga sobre la tierra. El juicio vendrá. No hay nada que hacer. La pregunta es, ¿dónde estarás tú? ¿Serás de los pocos justos que reconocieron a Cristo como Señor y por eso eres justificado? ¿O serás de la mayoría que siguieron viviendo su vida como les vino en gana? ¿Dónde estás? Amado Señor, te doy muchas gracias por el análisis de este texto. Gracias por lo que hemos podido aprender. Enséñanos, háblanos, ilústranos. Ayúdanos a entender que no estamos cambiando tu voluntad con nuestra intercesión. Que no se trata de cambiar tu voluntad es santa y perfecta. Ayúdanos a entender que se trata de someternos a ella. Ayúdanos a tomar las actitudes correctas. Ayúdanos a denunciar el pecado. Ayúdanos a entender que este mundo es un mundo corrompido que ya está condenado. No te oramos por este mundo, ni porque no venga tu juicio sobre el mismo. Tu juicio vendrá y es justo que venga. Pero te oramos, Señor, para que tengas misericordia y salves a aquellos que no te conocen, a los que tú ya has designado. No puedo cambiar tus planes. No voy a decirte salva a este o salva al otro, pero yo no sé a quién vas a salvar, así que te sigo orando por todos. Ya tú has designado quién va a ser salvo, pero mi oración es para poderme acostumbrar a tu voluntad, para poder entenderla, para poder asirme de ella y entender que fue justa, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te doy. Que este mensaje sea de bendición y edificación para mis hermanos, te lo ruego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que hoy al mediodía tenemos nuestro Biblia Libre, nuestro noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También recuerden que puede apoyarnos por Patreons. Aquellos que estén en Patreons tienen acceso a un material extra, a unos videos que no se ven por YouTube generalmente porque pues nos los bloquearían y nos los sacarían de circulación. Así que los que se afilian a Patreons y comienzan a apoyarnos por Patreons tienen acceso a esos videos que de otra manera no podríamos mostrárselos. Así que muchas gracias a aquellos que ya nos están apoyando. Invitamos a otras personas a que se metan a Patreons, busquen Biblia Libre y comiencen a apoyarnos, a apoyar este ministerio. Si quieres, si le nace en su corazón, si no, pues igual les amamos y seguimos predicando de la misma manera. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.